los 4 o 5 mapas que regularmente trae una Biblia, sino que esta Biblia trae más mapas, trae esquemas, trae material extra que te va a ayudar a estudiar el texto bíblico. Una Biblia de estudio en general, ahorita hablé de la Thompson, pero en general las Biblias de estudio traen algunos de estos componentes. Traen referencias, pero exhaustivas, no solamente la referencia básica que puede traer una Biblia. Trae concordancia, también exhaustiva. Traen sobre todo comentario bíblico, que mucha gente no entiende lo que es un comentario bíblico. El comentario bíblico es un texto a manera de ensayo que trata de explicar los versículos de la Biblia o los temas de los cuales habla la Biblia. Por ejemplo, si estamos hablando de Juan 3:16, muy conocido el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se escucha y se entiende tal vez muy fácil, sin embargo hay detalles, palabra por palabra, de este versículo que son profundísimos. Bueno, pues con una Biblia con comentario te pudieran explicar cada uno de esos detalles, aparte del mensaje normal que se puede entender de Juan 3:16, que Dios envió a Jesús para que muriera por nosotros y así poder ser salvos. El comentario bíblico te puede ampliar y te puede decir por qué solamente Jesús era el que podía morir por nosotros y por qué precisamente tenía que morir para entonces darnos la oportunidad de ser salvos. El comentario bíblico te amplía todo eso. Entonces, una Biblia con comentario bíblico es como una Biblia con explicaciones, ¿sí? Al texto bíblico no le movemos nada, simplemente se insertan textos escritos por teólogos reconocidos que explican el texto bíblico. Por eso, generalmente las Biblias con comentario tienen un nombre o un apellido de una persona. Por ejemplo, en el caso de la Biblia Thompson, obviamente es un apellido. Tenemos la Biblia MacArthur, que es la Biblia con comentarios de John MacArthur. Tenemos la Biblia de Matthew Henry, que no es una Biblia que escribió Matthew Henry, sino que es una Biblia con comentarios del teólogo Matthew Henry. Y así tenemos diferentes Biblias con diferentes nombres, que no quiere decir que sean otra versión, sino que se le da el énfasis al teólogo que hace los comentarios de esa Biblia. Y en muchas ocasiones, como el caso de la Thompson, por ejemplo, la Thompson está en versión Reina Valera y también está en versión NBI. Eso ya depende de la editorial que la publica. También otro elemento que traen las Biblias de estudio, aunque a veces no alcanza a ser tan exhaustivo, pero sí trae cierto material que puede ayudar, es el diccionario. Traen un diccionario bíblico, como les digo, no tan extenso, pero sí con palabras importantes, con palabras fundamentales. Eso también ayuda a la hora de estudiar la Biblia. Entonces podemos entender que la Biblia de estudio trae ayudas específicas para estudiar el texto bíblico. Sí se comprende bien esto, por eso se les llaman Biblias de estudio. Y de este tipo hay muchas Biblias, ¿no? Las más conocidas, pues ya la hemos mencionado aquí ahorita, la Thompson, la Biblia Plenitud, la Biblia MacArthur, la Biblia del Diario Vivir, es otra Biblia de estudio, y así otras más. Por ejemplo, está la Biblia NBI de estudio, que esa lo dice muy claro, es la versión NBI con apuntes de estudio. Cuando no trae la Biblia algún nombre en especial, algún apellido, es porque el trabajo es de varios teólogos y mejor se hace una edición con un nombre en general. Por ejemplo, la Biblia Plenitud tiene trabajo de varios teólogos y se le puso Proyecto Plenitud, ¿no? Igual con la Biblia del Diario Vivir. Y así como esas, les digo, hay varias, no acabaríamos de mencionarlas todas. Ahí en su pantalla están apareciendo varias portadas de varias de estas Biblias, ¿no? Obvio, por ser una Biblia con tantos elementos, imagínense una Biblia más un comentario, más una concordancia, más una referencia, más un diccionario, más mapas, todo eso, pues estas son el tipo de Biblias más caras, ¿no? Andan, hablando en pesos, andan de, ¿qué será? 350 pesos la más económica en adelante. Incluso hay algunas que podrían llegar a valer por ahí de los 1,000 pesos. Que pues es relativamente mucho para quien no le da el valor, pero poco para quien sí lo valora. A mí me sorprende que chamacos de 13 años van a la tienda y miran un celular de 1,400 pesos y dicen, ¡ay, qué barato el celular, 1,400 pesos! Y una persona que ve una Biblia de estudio con pasta de piel, edición de lujo,
y con todo el contenido de una Biblia de estudio que cuesta 900 pesos se le hace carísima. Hay que ver qué tanto valor le estamos dando al texto bíblico, pero más o menos ese es el precio, entre 350, porque hay Biblias con muy buen contenido que son editadas para que sean al alcance de la gente, y hay ediciones de lujo que esas sí suben el precio, pero pues le digo, lo más caro que se va a encontrar por ahí son 1,000 pesos, y estoy hablando de algunas muy exclusivas. Entonces con unos 700, 800 pesos usted se puede comprar una muy buena Biblia de estudio. Con 700, 800 pesos usted se compra un celular medianamente funcional para lo que ahora piden las personas, con cámara de fotos, con video ahí con baja resolución, y todavía dice, ay, qué barato me salió el celular, se gastó 800 pesos en el celular, y que va a comprar una Biblia de estudio que le trae un montón de enseñanza y se le hace caro. No creo que sea tampoco el valor que le asignemos a la Biblia. Bien, estas son las Biblias de estudio. Siguen las Biblias devocionales. ¿Qué es una Biblia devocional? Una Biblia devocional es una Biblia precisamente que trae ayudas extras al texto bíblico, igual como decíamos de las Biblias de estudio, pero estas ayudas van a ser con un enfoque devocional. ¿A qué nos referimos con el enfoque devocional? Que su prioridad no va a ser tanto el estudiar a fondo el porqué de las palabras que se usan en ese versículo, sino en la aplicación que yo le puedo dar a ese mensaje en mi vida diaria. ¿Sí? Por ejemplo, una reflexión devocional del versículo que les acabo de mencionar, Juan 3:16, que es el Evangelio en miniatura, es: si Dios me amó tanto que dio a su Hijo para que muriera por mí y yo pudiera ser salvo, entonces yo en mi día a día tengo que regresar ese amor que Dios me ha dado. Esa es una reflexión devocional del versículo de Juan 3:16. Entonces yo debo de reflejar ese amor a mis hermanos, a mis amigos, a mis compañeros. Yo debo reflejar ese amor en mi trabajo, en ser cumplido, en ser obligado. Esa es una reflexión devocional de Juan 3:16. Una reflexión de estudio era diferente, ¿se acuerdan? ¿Por qué esta palabra? ¿De qué viene del griego y qué quiere decir? O sea, es más profundo el estudio, pero en la reflexión devocional es, ok, vamos a tomar eso y vamos a aplicarlo. Por eso hay Biblias devocionales. Una de las Biblias devocionales más conocidas es la Biblia Tu Andar Diario, que ahí está apareciendo la portada en su pantalla. Está la edición estándar, que esa es en general, y hay una edición para hombre, hay una edición para mujer. O sea, reflexiones enfocadas en cualquiera de los dos. También hay una edición para jóvenes. ¿Y por qué? Porque los devocionales pues cambian un poquito en cuanto a quién van dirigidos. Pero la idea de esta Biblia es que tú puedas leerla en un año. Y al mismo tiempo que vayas leyendo la Biblia en un año, vayas teniendo devocionales y reflexiones aplicables a tu vida diaria durante ese año. Es una experiencia muy, muy tremenda llevar todo el programa de una Biblia devocional. Es algo muy gratificante, es algo muy práctico para la vida cristiana. Entonces, ese es el trabajo, ese es el enfoque de las Biblias devocionales. Con las Biblias devocionales, hermanos, también se aprende, claro que sí, pero se aprende practicando, ¿sí? Ahora, no me vengan con la pregunta, ¿cuál es mejor, una Biblia de estudio o una Biblia devocional? Las dos tienen que ser parte de su biblioteca. La Biblia de estudio le va a ayudar para entender esos temas específicos, profundos en la Biblia, y la Biblia devocional le va a ayudar para su día a día, para su práctica cristiana de todos los días. Un estudiante de matemáticas, por ejemplo, le preguntara a su maestro, ¿qué es mejor, maestro? ¿Introducción a las matemáticas o aplicación práctica de las matemáticas? Los dos son importantes. ¿Qué es más importante, teoría del cálculo o la aplicación del cálculo? Los dos son importantes y los dos tienen que tener un espacio para el estudiante. Igual, nosotros como cristianos no somos gente que nada más va a la iglesia. Como cristianos obligatoriamente somos estudiantes de la Biblia, somos discípulos de Dios, tenemos que estudiar la Biblia y tenemos que tener interés tanto en el estudio profundo de la Biblia como en la aplicación diaria de esta. Bien, en tercer lugar vienen las Biblias temáticas. Estas también son muy interesantes. Como les digo, puede ser cualquier versión, pero las Biblias temáticas traen un enfoque hacia un grupo en específico. Por ejemplo, ahorita decíamos que la Biblia Tu Andar Diario está la Biblia estándar, pero hay para hombres, hay para mujeres, hay para jóvenes. Aquí empieza a ser un poquito temática
aunque fundamentalmente es una Biblia devocional. Una Biblia temática, por ejemplo, es esta que está apareciendo en su pantalla, que es publicada por Sociedades Bíblicas, que es la Biblia H2O. La Biblia H2O, su versión, la versión del texto bíblico que usa es la traducción lenguaje actual y va enfocada hacia los jóvenes. Y la Biblia, aparte del texto bíblico que maneja, trae estudios, ayudas, consejos para los jóvenes y las cuestiones en particular que enfrentan los jóvenes de la vida actual. Otra Biblia temática, por ejemplo, es esta que aparece en su pantalla con consejos de un predicador muy famoso, Dante Gebel, que es la Biblia Héroes. Esta va enfocada un poquito como al liderazgo más o menos y trae consejos sobre ese rubro de la gente que se está comprometiendo dentro de la iglesia. Y así tenemos Biblias que traen consejos específicos para mujeres, como la Biblia devocional de la mujer. Son Biblias enfocadas a un sector. Dentro de las Biblias temáticas, por ejemplo, tenemos la Biblia ministerial o la Biblia del ministro y la Biblia pastoral. La Biblia del ministro la publica Editorial Vida y la Biblia pastoral, esa la publica Sociedades Bíblicas. Son dos editoriales diferentes. Las dos, por lo general, vienen en versión Reina Valera. Creo que la del ministro también viene en NBI. Y traen ayudas para el ministro, específicas. Traen mensajes especiales, o sea, bosquejos armados para hacer un mensaje para Navidad, para Resurrección, para una boda, para